como los que sueñan, nuestra boca se llena de risa. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Nos gozamos en él. Les animo a que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje. Vamos a ver más versículos de lo que leímos en este día, pero quise que nos enfocáramos en estos primeros versículos que leímos. Yo quisiera introducirme, pensando en este mes, yo enfaticé y puse que con la ayuda del Espíritu Santo entender el propósito de la iglesia o conocer el propósito de la iglesia. Y pues para mí no hay mejor carta que la carta a los Efesios. Al pensar en la iglesia, pensar en la carta de los Efesios. Yo pongo lo siguiente en la introducción. La carta a los Efesios nos enseña que somos cristianos como un regalo de parte de Dios. Esto no es algo que logramos o luchamos por alcanzar. Por lo tanto, el orden que se produce es el siguiente: nos convertimos en cristianos y comenzamos a vivir una vida nueva. Esto es producido por Dios. Sin embargo, Dios nos da el privilegio de participar en él. En otras palabras, no es un maquillaje de vida, no es un reforzamiento de vida, es una vida nueva. Y esta vida nueva la produce Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene y produce lo que los teólogos le llaman la regeneración. ¿Qué es regeneración? Es la acción del Espíritu Santo para producir vida nueva. Así que esto es de Dios. Tengamos bien en claro esto. Esta vida nueva es de Dios. Tú no eres una nueva persona por tus fuerzas de voluntad o por tu determinación de ser diferente. Tú eres una nueva persona por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, al leer la carta a los Efesios y al leer muchas otras partes de la Biblia también nos dice, nos enseña que tú y yo participamos de esta tarea del Espíritu Santo, es decir, nos disponemos, nos rendimos, nos ofrecemos para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. Fíjate bien, aunque suena pasivo, esta acción es una acción que brota de tu corazón. Me ofrezco para que Dios haga lo que Dios quiera. No hago yo las cosas para cambiar, sino que me rindo para que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, pensando en este pasaje y pensando en el versículo 8 de este pasaje, dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. En el griego dice, antes ustedes eran oscuridad. No dice estaban. Dice, antes ustedes eran oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. La Reina Valera 60 y otras versiones dice, vivan como hijos de luz. Vivan como gente de luz. Por eso yo a este mensaje le titulé Viviendo como hijos de luz. ¿Quieres tú saber cómo vive un hijo de luz? Pues este pasaje, este capítulo 5 de Efesios nos dice, lo que yo encontré son 3 pensamientos
Y siempre le doy crédito a ideas que yo leo de Tim Keller. Al menos últimamente he leído mucho de Tim Keller y le agradezco al Señor que algunos de los ejemplos que voy a tocar lo leí de él. Pero los pensamientos obviamente salen de la Biblia. ¿Cuál es el primer pensamiento que les quiero dejar de viviendo como hijos de luz? Primer pensamiento es conociendo el pecado y caminando en obediencia. Pero fíjate bien lo que estoy diciendo, conociendo lo que es el pecado. No diciéndole, son errorcitos, son errores que uno comete en la vida o son accidentes en los cuales a veces nos involucramos. No, el pecado como lo ve Dios. Y es una tarea que tú y yo como cristianos tenemos que tener presente al respecto. Y aquí yo me extiendo hasta el versículo 14 de este pasaje, del capítulo 5. Voy a agregar estos versículos. Dice el versículo 12: es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas acciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Cuando la Biblia nos habla de despiértate, es ten bien claro lo que es el pecado. Y quiero yo comentar algunas cosas de lo que es el pecado. El pecado es ofensa a Dios. De tal manera, y lo veíamos en la clase en esta mañana, cuando yo hago o practico el pecado o cometo cosas que desagradan a Dios, lo ofendo. Entonces ya mi relación con Él se corta. Por lo tanto, yo debo de pensar bien cuando voy a cometer pecado. En primera, debo de saber que esto desagrada a Dios. Lo desagrada. O sea, olvídate si desagrada a tu esposa o desagrada a tu esposo o desagrada a tus hijos o desagrada a la sociedad. En primer lugar, desagrada a Dios. Y José, el de la Biblia, el del Génesis, tenía bien en claro eso. Cuando la mujer, la esposa de Potifar, lo quiere seducir y le dice, ten relaciones conmigo, y dice que cada día lo presionaba, él decía, no puedo porque voy a defraudar a tu esposo. Tu esposo me ha confiado todo lo de la casa, menos a ti. Y luego dice, ¿cómo yo podría pecar contra Dios haciendo esto? Tal vez tú podrías decir, bueno, si hubiera cedido, hubiera ofendido al esposo, hubiera ofendido a ella, hubiera ofendido a la familia, en fin, al trasfondo con sus papás. Pero José tenía bien en claro el pecado es ofensa a Dios, es ofensa con Dios. Por lo tanto, yo no quiero desagradar a Dios. El pecado afecta mi comportamiento, afecta mis relaciones, afecta lo que sucede en mi familia y yo debo, si amo a mi familia, si amo a mis relaciones, debo de tener cuidado con mi comportamiento en cómo me conduzco. Quiero poner dos ejemplos que leí de Tim Keller que a mí me impresionaron. Por ejemplo, este primer ejemplo es cuando un nazi, un oficial nazi que participó en los campos de concentración,
durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann. Este hombre participó en la muerte de muchos judíos, y cuando los nazis, cuando Alemania fue derrotada por los aliados, este hombre huyó y desapareció, así como muchos otros oficiales que participaron en experimentos, en esos campos de concentración, en desmembrar, en dañar los cuerpos, en mutilar y en hacer estudios y experimentos con los cuerpos, pero también en quemar en esos hornos a tanto hombre, tantas mujeres, niños, ancianos que estaban presos ahí. Se cree que en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 6 millones de judíos, más aparte de otras razas también. Pero dice que este hombre estuvo huyendo durante varios años, escondiéndose muchas veces en Sudamérica, en algunos de estos países, hasta que lo atraparon. Había como un grupo de investigadores judíos que andaban por todo el mundo cazando a estas personas que habían participado de estas atrocidades. En 1961 lo atrapan. Imagínate, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, que perdió Alemania y sus aliados con los aliados de Occidente, ¿no? En 1961 lo atrapan y se lo llevan a Israel, se lo llevan a un juicio. Y yo pude ver en Google, pude ver las fotos del juicio de este hombre. Este hombre se ve, es un hombre alto, un hombre delgado, con lentes. Obviamente estaba en un juicio, estaba vestido con traje, con corbata, sus lentes, y se veía como un hombre normal, un hombre X, ¿no? O sea, uno decía, wow, este hombre delgado, alto, fue capaz de hacer todo esto. Bueno, durante los días de juicio llamaron a varios exprisioneros, varios judíos que sufrieron bajo su crueldad, dando testimonio de lo que este hombre hacía o lo que estas personas sufrieron. Y algo interesante es el testimonio de un judío llamado Yehiel Dinur. Yehiel Dinur pasa al frente, y cuando ve a este hombre y empieza a hablar, de repente algo lo sobrecoge, algo como que lo aprisiona, y él ¡pum!, cae al piso. Cae al piso y entran los guardias, los policías, y lo llevan a un lugar pensando de que ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Mike Wallace, el del programa 60 Minutos, lo entrevista en el programa de 60 Minutos. Le dice, oiga, me llama mucho la atención que usted, estando en el estrado y hablando de este hombre y viéndolo, de repente usted cae al piso y pues entra como en una crisis. ¿Qué le pasó? Le afectó el recordar los recuerdos, lo que vivió en aquellos tiempos. Y este hombre, Yehiel, le dice, no. Lo que me tumbó al piso, lo que me hizo recordar, o más bien lo que me afectó el estar viendo a este hombre, es que lo vi normal, lo vi como yo. Es decir, me vi a mí mismo y lo vi a él, y de repente me entró un sobrecogimiento de decir, yo pude haber sido él.
Es decir, yo pude haber cometido las atrocidades porque él se ve como yo me veo. No sé si me explico en ese aspecto. Hay personas que cometen atrocidades y, por ejemplo, mucho del odio judío era: ustedes mataron a Cristo, ustedes mataron al Mesías. Y en muchos lugares hubo gente que abusó, golpeó, maltrató y mató a judíos. Y tal vez uno dice: estos judíos que hicieron atrocidades. Los nazis hicieron atrocidades. Y mucha gente en todo el mundo hace atrocidades. Simplemente ahorita la película que está golpeando fuerte, Sound of Freedom, de sonidos de libertad, que habla del tráfico de niños y la esclavitud que hay en muchos países. Son atrocidades y uno puede en un momento dado ver a una persona que se dedica a eso y verlo como tú te ves. No sé si me explico. Este hombre, Yehiel, cae al piso como diciendo: Dios, yo pude haber estado en el lugar de este nazi cometiendo también atrocidades. Y Mike Wallace se quedó así. ¿Eso le pasó? Sí. Casi este hombre dice: yo soy tan pecador y tan expuesto al mal como ese nazi. A veces decimos: esta persona es un monstruo. Pero esta persona, para llegar a cometer atrocidades, tuvo que haber pasado por un proceso. Esta persona hubo un tiempo que fue niño. Hubo un tiempo que fue joven, hubo un tiempo en que fue adulto y de repente se convirtió en un monstruo. Y este hombre dijo: la maldad me impactó tanto, como diciendo: todos estamos sujetos a la maldad. Entonces, esto debe de hacer el pecado en nuestras vidas. Tú y yo como cristianos debemos decir: el pecado me puede hacer cometer cosas malvadas, cosas que dañen a niños, dañen a mujeres, dañen a familias. Esto es lo que hace el pecado. Y por eso Pablo lo repite y dice: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Perdón, el 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Te quiero decir algo interesante. Tal vez tú te preguntas: ¿por qué Pablo enfatiza en estos pecados? Menciona varias cosas. Tal vez uno diga: wow, lo escandaloso es lo sexual, lo inmoral, las cosas. Pero Pablo habla de algo escandaloso para la sociedad, pero también habla de otra cosa. Habla de avaricia. Y lo que está diciendo Pablo es: el pecado es escandaloso visible, pero también es escandaloso invisible. A veces cuesta trabajo descubrir la avaricia de una persona. Que por un lado la Biblia dice: la avaricia es idolatría. ¿Y qué es la avaricia? Es ponerte a ti. Es ponernos cada uno de nosotros en el primer lugar. Es decir, yo soy dueño de mi tiempo, soy avaro con el tiempo. Si nadie me va a decir qué hacer con mi tiempo, yo voy a decidir qué hacer con mi tiempo. Nadie me va a decir qué hacer con mi dinero, con mis recursos. Yo soy dueño y soberano de mis recursos.
Nadie me va a decir qué hacer con mi presencia. Si quiero voy, si no quiero no voy. Eso es avaricia. Entonces, muchas veces la avaricia no se ve. Muchas veces decimos, no, no puedo. Oye, ¿por qué no puedes? No, no puedo. Y nos excusamos con muchas cosas. Pero en el fondo, a lo mejor, el problema es, no quiero. No quiero ceder mi tiempo, no quiero ceder mi presencia, no quiero ceder mis recursos, no quiero que invadan mi vida. Una persona avara esto es mío. Y nadie tiene el derecho de meterse en lo mío. Y en este país luchamos con eso. Hay cristianos que les escandaliza lo sexual. No, eso es horrible. ¿Y cómo se meten en esto? ¿Cómo se meten en aquello? Y les molesta el comportamiento sexual y la inmoralidades de la gente que comete. Pero Pablo dice, la avaricia es idolatría. Es ponerte a ti en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es el avaro. A veces decimos, no, el avaro es el agarrado. No, la avaricia va más allá de esto. Son cosas que hay en el corazón. Son cosas que decimos, no, a mí no me la van a hacer. No, a mí no me tienen que imponer. Entonces, es algo tremendo. Keller pone un segundo ejemplo que a mí me impactó y espero a ver si podemos captar la esencia de esto. Mucha gente se considera buena y recta porque no hace escándalos sexuales, no hace escándalos en su vida, no anda en comportamientos raros, escandalosos, y se cree buena. Y Keller pone el siguiente ejemplo, dice, es como aquella mujer, dice que ahora ya es viuda, dice, pero esta mujer, madre de un hijo, y al hijo, durante su niñez y juventud, le enseña, esta mujer le enseña, hijo, tienes que decir la verdad. Sí, mamá, sí, voy a decir la verdad. Hijo, tienes que ser honesto, tienes que trabajar. Sí, mamá, voy a trabajar y voy a ser honesto. Y se mete a estudiar y estudia una carrera, ¿no? Hijo, tienes que ayudar a los necesitados. Sí, mamá, voy a ayudar a los necesitados. Mira, hay gente así, hay gente así. Sé generoso, hijo. Sí, mamá, sí voy a hacer esto. Pasa el tiempo, esta mujer enviuda, esta mujer está ya sola. Y a ver, ¿cuál es tu reflexión de esto? Se los voy a dejar en sus corazones. Pero de repente este hijo crece, hace su vida independiente, se va a vivir a otra parte, probablemente ya tenga su familia, y de repente él nada más le manda tarjetas de Navidad a su mamá, pero no le habla por teléfono. Este hijo no le contesta las llamadas a su mamá. Este hijo no les contesta los correos electrónicos a su mamá, los mensajes que su mamá le manda. Este hijo no pasa tiempo con su mamá, pero es un muchacho que dice la verdad. Es un muchacho que es honesto y trabajador. Y es un muchacho que ayuda a la gente cuando él ve la oportunidad de ayudar. Y cuando se le pregunta, oye, ¿tú eres una buena persona? Él dice, sí, yo soy una buena persona, soy trabajador, soy honesto,
me comporto, soy una persona que no hace nada malo, ayudo a las personas cuando se requieren y todo ello. Y tal vez tú te estés preguntando, esta persona no es buena porque ha olvidado a su mamá, porque la persona que le dio todo, la persona que vio por él cuando era niño, que lo crió, que lo ayudó y que lo sacó adelante, esa persona para él está olvidada. Entonces, no es una buena persona. Y él dice, no, yo sí soy una buena persona. Le mando tarjetas de Navidad. Oye, pero no haces lo que a ella. No, yo hablo con la verdad, yo no digo mentiras. Y yo soy trabajador, como me enseñó, y ayudo a la gente. Pero no tienes una relación saludable con aquella persona que lo dio todo por ti. ¿Cuál es el propósito de Keller al poner este ejemplo? El propósito de todo es este. Dios lo dio todo por ti y por mí. Y cuando quiero, y cuando lo necesito, lo busco. Cuando no tengo ganas, no lo busco. Estoy hablando de Dios. Cuando quiero hablo con Él, aunque Él me está hablando a través de circunstancias, a través de cosas que suceden a mi alrededor. Digo, hoy, tal vez, digo, Dios, pero no te fallo. No oro, pero no te fallo. ¿Me ves, no? Dios, cuando puedo yo ayudo. Bueno, no como tú me lo pides, pero yo ayudo. Entonces empezamos a vivir para nosotros. Y no vivimos para aquel que lo entregó todo. Decimos, Dios, tú no vas a manejar mi tiempo, Dios. Tú no vas a manejar mis recursos, tú no vas a manejar mi vida. Yo la voy a manejar. Eso es avaricia. Y dice la Biblia, eso es idolatría. ¿Nos damos cuenta de la gravedad del pecado? Yo puedo justificarme, oye, pero yo no hago cosas sexuales inmorales, pero eres avaro. No, yo cuando se requiere algo, ahí estoy yo. Pero tú eres dueño. Tú manejas tu vida como tú quieres. Manejas tu tiempo como tú quieres. Y manejas tus recursos como tú quieres. Rara vez, tal vez, le dices, Dios, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo que te dé esto y que me quede con esto? ¿Estás de acuerdo que dedique esto, pero que me quede con esto otro? Y digo esto porque yo fallo en eso también. Y yo debo darme cuenta de lo grave, de lo terrible que es el pecado. Y agrego lo siguiente, conozco el pecado, conozco lo grave, conozco lo malvado que es el pecado, lo terrible que es el pecado, y decido caminar en obediencia. Sé lo que es el pecado, sé que me atrae, sé que me gusta, sé que me jala, pero Dios, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a caminar en obediencia. Este pasaje dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, tales pecados no tienen lugar en la iglesia. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento. Y los otros pasajes, los otros versículos que leí, ¿no? Donde dice, despiértate.
Tú que duermes, despiértate. Y caminemos. Cuando la Biblia habla de caminar, la Biblia está hablando de condúcete en obediencia. Date cuenta que te duela, que me duela. No estoy haciendo las cosas bien. No estoy siendo luz, no estoy viviendo como hijo de luz, como gente de luz. Dios, ayúdame a caminar en obediencia. Deja ya de pensar en vivir para ti, vivir como tú quieres, vivir de acuerdo a tus gustos. Eso es avaricia. Y fíjense bien, no estoy hablando de que no disfrutemos tiempo libre, de que no disfrutemos las bendiciones de Dios. Estoy hablando de cuando yo considero que esas cosas son mías exclusivamente. Son mías y son para mí nada más. Eso es avaricia. Cuando yo veo todas las bendiciones de Dios como un regalo de Él, no me va a importar ser generoso en todos los aspectos y dejar de vivir para mí mismo. Así que caminar en obediencia. Este joven vivía rectamente, vivía como un modelo, pero no tenía ninguna relación con la persona que lo dio todo por él. Muchas veces así hacemos eso con Dios. El segundo pensamiento que les quiero dejar es el siguiente: conociendo los tiempos y viviendo en sabiduría. Conociendo los tiempos y viviendo en sabiduría. Vean lo que dice versículos del 15 al 17. No lo leímos, pero está en este mismo capítulo. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, el primer punto era conociendo el pecado y caminando en obediencia. Este es conociendo los tiempos y viviendo en sabiduría. Estos tiempos, Pablo dice, estos tiempos son de tinieblas. Estos tiempos son malos, estos tiempos son confusos, estos tiempos son engañosos. Y a la iglesia Dios le plació que viviéramos en estos tiempos. Tal vez tú digas, el primer siglo era una vida a todo dar. No te creas, no era una vida a todo dar. Era paganismo completo, era maldad, era oscuridad completa. Y Pablo está diciendo, antes ustedes eran tinieblas, vivían en las tinieblas, pero ahora son gente de luz, son hijos de luz. Por lo tanto, dice, descubran estos tiempos, vean lo que está pasando en estos tiempos y tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado. Yo estaba escuchando una predicación esta mañana del doctor Miguel Núñez, y él decía algo interesante. Dice, en el pueblo danés, creo que los daneses son de Dinamarca, ¿no? Me parece. En el pueblo danés se hizo un estudio con 2 millones de daneses. Dice, y se investigó quiénes estaban propensos a la homosexualidad y a la inmoralidad sexual. Ahora estoy hablando de pecados que consideramos escandalosos, aunque acuérdense que avaricia también es escandaloso para Dios. Pero dice, en el estudio que se hizo, las tendencias a jóvenes, a personas para el homosexualismo o para el lesbianismo, se encontró, y fíjense, no son cristianos los que hicieron este estudio, fue un estudio que se hizo, encontraron dos factores de los que son propensos a ello. Dice, uno,
vivir en la ciudad más que en lo rural. Los que viven en la ciudad están más propensos a enfrentar ese ambiente que en el ambiente rural. O sea, es muy interesante eso. Dice, y el segundo factor, dice, en los hombres, dice, faltó el papá. El papá no estaba. Y en la mujer, o la mamá faltaba o pasó algo. Dice, pero cuando falta alguien, los niños, los jovencitos pasan mucho tiempo solos. Y también descubrieron que la televisión es un poderoso, y esto es no cristianos. La televisión es un poderoso instrumento para contaminar la mente de los niños y de los jóvenes. Ya ahorita todo está muy sexualizado y muy normalizado. Y yo les animo a los que tenemos nietos y hijos o que van a tener, que nos sentemos con ellos a ver lo que están viendo. Que nos sentemos con ellos, porque inclusive las caricaturas están sexualizadas y tienen una agenda de despertar una sexualidad equivocada en los niños, en los jovencitos, antes de tiempo. Y lo que Pablo está diciendo es, los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, donde ya todo se está viendo normal, normalizado. Dice, vivan como sabios. Y cuando la Biblia llama, vivan como sabios, u ordena, vivamos como sabios, lo que está diciendo es, no tanto de inteligencia o de conocer mucha información. Decimos, no, esta persona es muy inteligente porque sabe mucho. No, cuando la Biblia habla de sabios, es personas que toman decisiones conforme a Dios. Una persona sabia es una persona que decide lo correcto al incorrecto. Dios siempre dice, hay dos caminos, camino de vida, camino de muerte. Te recomiendo el camino de vida. Eso es sabiduría. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego agrega el de Proverbios, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los injustos en el día del juicio. Caminemos en sabiduría, detectemos los tiempos, detectemos cuando viene la maldad disfrazada de cosas buenas y digamos, esto es incorrecto, esto es incorrecto. A mí siempre me impacta lo que ocasionó hace varios años que la Suprema Corte de Justicia de este país legalizara los matrimonios homosexuales. Siempre me impacta escuchar a un abogado cristiano que dijo, qué bueno que ahora ya es legal, como diciendo, ya no van a estar mal porque ya es legal. Entonces él nada más se está fijando en lo que la ley de este mundo decía, no en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en ese aspecto, ¿no? Le decimos, no, pues si la Suprema Corte de Justicia lo aprobó, es que es correcto. Pues hay muchas cosas que se han aprobado,
muchas cosas que la gente aprueba. Y Pablo dice, estos tiempos son peligrosos, estos tiempos son de tinieblas, estos tiempos son de oscuridad. Y tú y yo tenemos que caminar con sabiduría, caminar siguiendo a Dios, caminar sensible a Dios, caminar como lo quiere Dios. No como lo quiere tu esposa, no como lo quiere tu esposa, no como lo quiere tu hijo, no como lo quiere tu papá o tu mamá, como lo quiere Dios. Y esto requiere trabajo. Y esto requiere muchas veces reprogramación. Mis papás, cuando yo empecé mi vida cristiana, ellos pensaron que me habían lavado el cerebro. En aquel tiempo yo no tenía respuesta a todo. Pero lo que pasó es que me lavaron el corazón. El Señor lavó mi vida, transformó mi vida. Y es lo que platicábamos en la clase. La palabra de Dios viene y te transforma. No seguimos igual. No seguimos igual. Y si tú crees que sigues igual, entonces debemos de pedirle a Dios que Él manifieste su misericordia a nosotros. Por último, quiero dejarles este último pensamiento, pensando en la iglesia y pensando en lo que el Espíritu Santo requiere de nosotros. Viviendo como hijos de Dios, dice, de luz, conociendo al Señor y caminando con gozo. Caminando con gozo. Es decir, mientras más conocemos a Dios, más gozo hay en nuestras vidas. Y cuando hablo de gozo, estoy hablando de algo de dentro de tu ser, no de algo que tienes que hacer para sentirte feliz. Porque muchas veces decimos, bueno, me siento feliz dependiendo de cómo estuvo mi día, o de las cosas que pasó con mi familia, o de las cosas que puedo ver. Pero el gozo es interno. El gozo no depende de tus circunstancias. Vean lo que dice versículos 18 al 21. Y con esto terminamos este último pensamiento. Dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y luego dice algo un poco incomprensible en esta versión, pero dice, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacer música en el corazón? ¿Cómo producir música en el corazón? Bueno, esto obviamente tiene que ver con empaparte de la palabra. Empaparte de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, gozarte en la palabra de Dios, pero también al estar expuesto a la palabra de Dios, empezar a ver a Dios y alabarlo. Alabarlo. Dejar de ver mis circunstancias y ver a Dios, que Él es el dueño de las circunstancias. Dejar de ver que mi vida es un accidente, que mi vida, de que soy víctima de la vida, y descubrir que Dios tiene un propósito que cumplir en mi vida y que lo está cumpliendo y que lo quiere cumplir. Pero para aceptar esto, yo debo de caminar con gozo. Mientras más conozco al Señor, más gozo Él debe de llenar mi ser ante las circunstancias que vienen en la vida. Hay gente que depende del alcohol para amortiguar sus penas y para experimentar algo de gozo. El Señor dice, no, esto va a arruinar tu vida. Más bien llénate del Espíritu Santo.
Los hijos de luz se llenan de Dios y pueden caminar con gozo. Con gozo. Quiero leer algo que escribió en 1750 y tal vez te va a parecer loco lo que escribió Jonathan Edwards en 1750 cuando habla de su esposa, cuando más bien se enamora de ella y habla de ella. Dice, esto lo escribió en 1720, perdón, más o menos por allí. Y a mí se me pareció exagerado, sin embargo lo quiero leer. Dice, ellos dicen o se habla de que hay una jovencita en New Haven quien es amada de aquel ser todopoderoso, quien hizo este mundo y lo sustenta. Y que hay ciertas temporadas en las cuales este gran ser, de alguna manera u otra invisible, viene a ella y la llena su mente con excesiva delicia dulce. Dice, de tal manera que ella no tiene cuidado o preocupación de nada, excepto de meditar en él. Ella algunas veces se pone a cantar dulcemente en ciertos lugares y siempre se le ve llena de gozo y de placer que en ninguna otra persona uno encuentra. Ella lo ama a él, hablando de Dios, y vaga o camina por los campos y las montañas y se le ve que va con alguien invisible que va conversando con ella. Jonathan Edwards estaba hablando de su esposa y pregunta a Keller, ¿desearías una vida así o querer una vida así? Bueno, quién sabe. Tal vez Jonathan Edwards esté exagerando o perdió la cabeza. Sin embargo, los hijos de luz, cuando tenemos comunión con el Padre, somos personas que experimentamos gozo. Somos personas que experimentamos el amor de Dios y que experimentamos la paz de Dios. Y solamente nosotros somos capaces de transmitirles a los que no conocen a Dios su amor, su gozo, su paz. Si tú y yo no podemos hacer eso, pues no sabemos a quién puede recurrir el mundo para conocer al Dios de la Biblia. Como iglesia estamos puestos para ello. Y como iglesia ahorita vamos a participar de la comunión con el Señor. Pero antes de eso, yo quiero orar. Quiero orar por nosotros, por el remanente, por estos 3 años que nos ha concedido el Señor. Pero también quiero orar de que el Señor nos capacite, nos fortalezca y nos ayude a ver la vida, a ver los retos de la vida, obedeciéndole, a ver los retos de la vida, viviendo con sabiduría. Quiero concluir con este pensamiento, precisamente. Esta es la vida cristiana. Es una vida que entiende y conoce el carácter de Dios, que conoce a Cristo y quiere vivir de acuerdo a ese ejemplo. Es una vida que lucha contra el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Aunque nos guste, aunque nos atraiga, tenemos que luchar contra él.
Necesitamos más que nunca vivir en obediencia, más que nunca vivir en sabiduría y más que nunca, sobre todo, disfrutando del gozo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Señor, si mi visión de la iglesia no es clara, si mi visión de la iglesia es confusa, si mi visión de la iglesia es de pasar un rato social, de pasar un tiempo agradable nada más, de conocer personas, pero no vivir de acuerdo a ti, corrígenos, Dios, abre nuestros ojos y muéstranos tu voluntad, muéstranos qué quieres de nosotros, ayúdanos a rechazar el pecado, a luchar contra el pecado, viviendo en obediencia contigo. Ayúdanos a mostrarle a la gente la vida nueva en Cristo. Ayúdanos, bendito Señor, a vivir con sabiduría, porque estos tiempos son malos, aprovechando toda oportunidad, Señor, para hacer lo correcto, para hacer lo que es bueno para ti. Ayúdanos a dejar de vivir para nosotros y a vivir para ti, Dios. Y Señor, ayúdanos a disfrutar el gozo de la llenura espiritual, el gozo de tu Santo Espíritu, a caminar contigo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén.